Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya está aquí en México, por fortuna está bien. También le comentamos que él había decidido asistir a un centro de salud de manera voluntaria a hacerse la prueba del coronavirus. Pero bueno, Poncho Herrera está en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho que pues decida compartir su experiencia en este tema el día de hoy, en este espacio. Después de, me imagino, pues un viaje largo, Poncho. Qué gusto saludarte y gracias de verdad por la comunicación, querido. Igualmente, querido Javier, finalmente ya podemos hablar. Así es. Qué bueno que podemos hacerlo y te agradezco mucho este espacio. Al contrario. Y te he visto pues, como ya afortunadamente con la familia sí. en casa, afortunadamente ya en México. Tomando las medidas que todos los mexicanos estamos tomando, ¿no? Las medidas pertinentes para evitar el contagio y que el virus se propague. Te sentí como que muy comprometido, Poncho, con el tema de concientizar a la gente que te sigue a través de redes sociales sobre lo que está pasando con el coronavirus y lo que tú viviste en España, ¿no? Ese era como tu principal interés de compartir tu experiencia de Madrid a México, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa, Javier? Que, bueno, estuve en España, estuve haciendo un proyecto muy específico, un proyecto pequeño que duró prácticamente la filmación 2 días. Tuve la posibilidad de experimentarlo y de ver cómo, pues en ese momento las cosas fluían de manera normal. Recuerdo que fui a una cena con los productores del proyecto y cuando nos sentamos a cenar, pues todos ellos estaban colapsando un poco porque en ese momento estaban empezando a cerrar escuelas. Y ellos estaban preocupados y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer? Porque tenemos que distribuir nuestro trabajo y ahora tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos en casa. Entonces, ese era como el tema más importante. Terminamos de filmar, regresé a México y fue cuando de repente como que todo explotó. Y me di cuenta y me puse en contacto con ellos, ya una vez en México, y pues ya prácticamente eso había escalado a otros niveles, sí. a cerrar espacios públicos, invitar a la sociedad a que ya no salga de sus casas, a que inclusive ellos mismos, junto con sus hijos, se quedaran en casa. Y pues por el hecho de yo estar en España, pues la probabilidad era... Había una probabilidad. Sí, entonces ni siquiera de manera, alta. Exacto. Pues, sí, de manera... En ese momento yo creía responsable, por mi familia y por los futuros proyectos que iba a tener aquí en México, por el contacto que iba a tener con más compañeros de trabajo, pues decidí hablar al número 800, pues para informarme. Después de 25 llamadas de teléfono que hice en la noche, finalmente me contestaron, me dijeron que solamente podían atender a pacientes que habían estado en China o en Italia. Yo le dije, bueno, señorita, pero estuve en España, entonces es probable que exista una posibilidad. En eso quedó. Entonces colgamos y al día siguiente volví a marcar, igual después de 25 llamadas. Sí. Y ya había sido cuando ya lo de España había explotado. Y bueno, yo entraba como dentro de ciertos parámetros por el hecho de haber viajado a España para ser candidato a un examen. Ajá. Ellos me dijeron, me tomaron los datos. Después de que me tomaron los datos, me dijeron, si no se ponen en contacto en 1 o 2 días, usted va a tener que meterse a Google, ver cuál es el centro de salud que le toca y va a tener usted que asistir. Así. Al centro de salud. Así de plano. Sí, entonces yo dije, bueno, como lo había compartido en otro lugar, también dije, bueno, creo que aquí la burocracia mexicana, y lo digo de manera muy objetiva, no lo digo alarmándolo ni haciéndolo más grande. Yo intuí que la burocracia mexicana iba a jugar un papel en mi contra en ese momento, y pues hablé directamente al centro de salud, me metí literalmente a internet, busqué cuál era mi centro de salud, hablé, y me dijeron que yo podía ir. Entonces fui al centro de salud, me vio una epidemióloga muy amable y después de un cuestionario, después de una revisión, me dijeron
usted está bien, puede regresarse a su casa. Pero aquí el tema, que es lo más grave de todo, es la falta de información que te están proporcionando, porque en el centro de salud, el hecho de yo haber ido a un centro de salud, pues eso pone en riesgo al personal, esto te lo digo ya después de la información y después de haber llegado a México y después de ya tener toda la información. Yo no debí de haber ido al centro de salud, yo debí de haberme quedado en casa, porque tengo 36 años, mi sistema inmunológico está en óptimas condiciones, o por lo menos eso creo, y lo que se debe hacer es quedarse en aislamiento total. Afortunadamente no he tenido sintomatología, no he tenido fiebre, no he tenido tos, tuve cansancio, creo yo, atribuido al jet lag, pero nada más. Lo responsable de mi parte hubiera sido quedarme en casa y no exponer a doctores, pacientes, etc. Entonces, esto tiene que ver con la falta de información que tenemos en este momento. Y también algo que es muy preocupante es ver las acciones y las medidas que nosotros como sociedad estamos tomando. España está cerrando, ya cerró escuelas, ya hay varias áreas que están confinadas, hay varios espacios en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Comunidad de Madrid, en la zona de Andalucía, en Canarias, donde esto está pasando. O sea, no es una broma, no es como que este virus esté lejos y no nos vaya a tocar, y que nosotros como sociedad de repente veamos que Acapulco tiene 90% en su capacidad de ocupación hotelera. Yo no sí. soy ningún experto, esto lo digo, y la opinión que yo estoy teniendo en este momento es una opinión personal, de alguien de a pie, sí. de alguien, de un que tuvo una experiencia, sí. Exacto, de un ciudadano de a pie, y pues me parece un poco preocupante. No hay que alarmarse, simple y sencillamente hay que tomar las medidas necesarias para poder actuar de manera responsable para el bienestar de tu familia, para tu bienestar y pues obviamente como mexicanos para el bienestar de tu país. Pero todo esto lo tuviste que entender a través del proceso que viviste al regresar a Madrid, ¿no? Exactamente. Eso lo viví después de que regresé y después de que, pues bueno, empiezas a informar. Mi esposo y yo nos pusimos a informarnos de manera ya objetiva, ya alejándonos de la alarma, el pánico, decir, ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y a final de cuentas, pues lo que nos toca a nosotros como familia es simple y sencillamente quedarnos en casa. Aquí no exponer... el mensaje, la lección es que si ustedes acaban de regresar de algún viaje, de algún lugar donde el coronavirus esté complicado o estuvieron cerca de una persona que probablemente tenga el virus, lo más recomendable es aislarse en su casa hasta que se presenten los síntomas, ¿no? Si es sí, que a menos de que exista una sintomatología ya sí, ya ahí, ¿no? Hasta ese momento es cuando ya tienes que recurrir a ir a un hospital. De lo contrario, pues estás quitándole espacio a personas que realmente puedan ocupar esos lugar, servicios. Esos servicios. Entonces, pero esto fue a raíz de regresar y de la gran desinformación que existe en este momento en México. Y ojo, esto lo digo de manera... Yo solo puedo hablar por mi experiencia. Vuelvo a lo mismo, no soy ningún experto, simple y sencillamente estoy contando y compartiendo lo que yo he visto, lo que yo viví, y es algo alarmante, y creo que tenemos que... No alarmante, es algo en lo que nos tenemos que ser responsables. Sí, como creo sociedad que no utilicen las palabras correctas. Sí, nos tenemos que ser responsables y hacerlo de manera inteligente, de manera objetiva y hacer lo que nos toca. Así es, como individuos, ¿no? Como sociedad. Exactamente. Al fin y al cabo. Oye, ¿y qué va a pasar con tu agenda, Poncho? ¿Qué está pasando con tu agenda en este momento? ¿La tienes detenida por completo? Sí, totalmente, Javier. Existía la posibilidad de hacer un doblaje que se iba a hacer prácticamente ya regresando. Estábamos negociando también la posibilidad de hacer también un doblaje para una película, cosa que yo intuyo, creo que se parará. Estaba por iniciar también una serie de televisión en 15 días. No, perdón, en 20 días iniciábamos rodaje, obviamente eso también ya se paró.
Estábamos viendo también el continuar un programa de televisión que constantemente hago para National Geographic. Uh-huh. y pues se está valorando, se está estudiando, y creo que lo más sensato en este momento es ponerle pausa a todo eso para pues no poner en riesgo ni a los compañeros, ni al equipo de producción, ni a todos los involucrados en esto, ¿no? Creo que es lo más sensato. Híjole, Poncho, pues la cosa está delicada. Efectivamente no hay que alarmarse, pero sí hay que tomar la cosa, pues creo yo, muy en serio, ¿no? Porque... Sí. Y ser muy pacientes. Uh-huh. Ser muy pacientes. Creo que eso es algo que tenemos que hacerlo. Ahorita estamos nosotros en casa con mi hijo, mi esposa, estamos valorando muchas otras cosas, como el simple hecho de salir a la calle, salir a la tienda, uh-huh, el ver a los abuelos, el estar en familia, empieza a tomar como otro ángulo, y empiezas a darte cuenta de lo valioso que es este contacto físico que puedes tener con tus seres queridos. Y esto también lo repito, el hecho de estar a la distancia no significa que estés lejos de las personas que quieres. Sí. Afortunadamente, pues hay mucha tecnología alrededor para poder seguir en contacto y para poder estar en contacto con ellos, pero sí te hace valorar, sí te hace revalorar muchas cosas. ¿Cuántas cosas se dan por sentado, no? Totalmente. Cuando las cosas están aparentemente bien o normal, ¿no? Tiene que venir algo así para tomarnos el tiempo y replantear muchas cosas fundamentales del ser humano, ¿no? Como algo tan obvio como la convivencia y el estar en familia, el estar en casa. Ayer mi hijo estaba, tenemos muy pocos días en casa, y ayer mi hijo me decía, papá, ¿podemos jugar? Le digo, sí, podemos jugar. Después de que jugamos, papá, ¿podemos pintar? Sí, claro que sí, pintamos. Oye, papá, ¿podemos jugar? Sí. Porque gracias al coronavirus ya conoció los videojuegos y ya le gustaron. Sí. Entonces, y después me dijo, papá, ya, quiero salir a correr. ¿Podemos salir a correr a la calle? O sea, como a dar la vuelta. La vuelta. Y le dije, híjole, eso no se va a poder. Digo, bueno, entonces ya buscamos otra actividad. Entonces, esas cosas tan insignificantes que hace 10, 15 días, si él me decía, oye, vamos a salir a correr, vamos a dar la vuelta, pues le decía, sí, claro, vamos, no hay ningún problema. Pues es algo tan insignificante que pues bueno, ni hablar, hay que dar la vuelta y hay que buscar en este momento opciones para estar bien en familia y pues para entretenerlo, ¿no? Es un momento de mucha reflexión, Poncho, de mucho replantear muchas cosas que estamos haciendo, que consideramos que se deben de hacer y que a lo mejor pues no son las acertadas, ¿no? Esta es una muy buena oportunidad también para replantearse en qué realmente estamos ocupando nuestro tiempo y en qué realmente lo debemos de ocupar, qué es lo verdaderamente importante a atender y qué es lo que hay que atender únicamente por cuestiones de trabajo, ¿no? Es un buen momento para reflexionar en familia con los seres queridos, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y muchas veces nosotros como sociedad alzamos el dedo y empezamos a señalar y a señalar culpables de qué es lo que nos está pasando alrededor, pero es importante ser responsables, hacernos responsables. De lo contrario, pues vamos a ser cómplices de lo que en un futuro espero que no suceda. Puede ocurrir. Entonces, lo que nos toca es ser pacientes, ser responsables y estar bien informados. Y también... Eso es parte de la responsabilidad, Poncho. Sí, estar y escoger muy bien las fuentes con las que nos informamos, porque luego agarramos cadenas de WhatsApp y nos empezamos a informar y a sobreinformar de cosas que no tendrían ni siquiera por qué estar circulando en las redes. Está la Organización Mundial de la Salud, que es una fuente sumamente confiable y está ahí al alcance. Es tan fácil y tan sencillo como meterte a tu teléfono, a tu computadora o a tu tablet, y ahí están las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sí, hay que ir a la fuente. ¿No hay? ¿No? Uh-huh. Sí. Hay que ir a la fuente, sí. Ayer, fíjate que yo tuve una experiencia en este sentido, una persona ya adulta, ya mayor, estaba comentando de que probablemente ya se había descubierto la cura del coronavirus. Imagínate nada más, ¿eh?
Y nos compartió el video, lógicamente se entiende. Era un video de un noticiero de un periodista reconocido, voy a omitir el nombre, pero era un noticiero de un periodista desconocido en donde se disfrazaba a manera de noticia una mención comercial de un producto antidesinfectante que estaba buscando en la crisis la oportunidad de vender este producto a través de información que tenía que ver con el coronavirus, ¿no? Entonces, después de verla, pues le comentamos que pues no, era prácticamente un comercial disfrazado e hicimos énfasis en esto que está señalando, en la importancia de ir a la fuente cuando se trata de información antes de compartirla y antes de tomar cualquier tipo de decisiones, porque en estos momentos de crisis pues también hay muchos oportunistas y hay mucha desinformación y muchas ganas también de desestabilizar muchas cosas. Es que parte de la responsabilidad no solo es lavarse las manos y utilizar gel y no asistir a lugares concurridos, sino también este tema de la información y de la inmediatez de la información, también hay que trabajar mucho en eso, en el tema de la responsabilidad de ir a la fuente, Poncho. Completamente de acuerdo, Javier, completamente de acuerdo. Oye, qué gusto platicar contigo, Alfonso, te lo dije fuera del aire, te lo digo ahora, pocos como tú en este medio, la verdad de las cosas, te lo reconozco y te agradezco muchísimo la conversación, qué bueno que todo está bien y espero Igualmente, pronto Javier, hablar acerca de las bravas, ¿no? Y de... Pues bueno, espero que eso ocurra en algún momento. Sí. Y Javier, mira, te reitero mi agradecimiento, tu apoyo y pues tu compromiso, porque a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo en este momento, tu compromiso de informar y de informar de manera apropiada y de manera objetiva y de manera con solidez y con solidez, pues bueno, ahí está. Y como siempre, tanto te lo diré a ti, a tu hermano, yo estaré siempre y eternamente agradecido con ustedes, porque son una familia que yo quiero, que yo aprecio, que admiro y que respeto brutalmente. Y nosotros a ti, Poncho, y lo sabes muy bien. Dale un abrazo a tu mujer, a tu hijo también, disfruta este tiempo en familia y pues sigue también compartiendo de esta responsabilidad social que siempre te ha ocupado, Poncho, a través de tus redes sociales. Te mando un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Igualmente, querido Cuídate. Javier. Abrazo. Gracias. Es Alfonso Herrera, señores y señores, ahí platicándonos su experiencia con este tema del coronavirus. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.